Hola amigos. Aquí está la prueba del triste destino que nos espera, el mismo día que en Francia hay una huelga general contra Macron, con manifestaciones masivas de ciudadanos. ¿Cómo reaccionan los políticos, que ven peligrar su estatus? He aquí la muestra. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés hizo un llamamiento a los socios para fortalecer la asistencia a Kiev, para llevar a cabo una contraofensiva. Según la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, los socios de la Unión Europea ahora deberían unirse y proporcionar a Ucrania una asistencia rápida y masiva, por lo que se les hace poco entrar a saco. Y seguramente ya están pensando en meter hombres. En este caso, cree Colonna, Kiev no solo podrá resistir el ataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, sino también emprender la contraofensiva. Nuestro apoyo militar a Ucrania debe ser masivo y rápido para ayudar a Ucrania no solo a sobrevivir, sino también a ser capaz, cuando quiera y pueda, de una contraofensiva y cambiar la posición de las fuerzas en el campo de batalla, dijo Colonna. En una conferencia de prensa tras una reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Francia. Como estamos viendo, la OTAN se inclina cada vez más hacia un choque militar directo con Rusia, y da la impresión que por eso comenzaron a preparar a la opinión pública. Así, el jefe del Comité de Defensa del Parlamento británico y exmilitar Tobias Ellwood, declaró abiertamente al aire: ya estamos en guerra en Europa y estamos suministrando armas, necesitamos cambiar el estatus de la guerra, necesitamos enfrentarnos a Rusia directamente sin tapujos. Esto ya se percibe en todos los rincones del planeta, como por ejemplo en la República Democrática Popular de Corea del Norte, como veremos más adelante. Como he dicho al principio, cuando los políticos del colonialismo se ven acorralados, o con las economías al borde de una gran recesión, la salida es la guerra. Aunque esta sea una guerra terrible como la que han comenzado en Ucrania. Están muy nerviosos porque creyeron que le bastaría con las sanciones para derrotar a Rusia. Pero, ¿las sanciones realmente perjudican a Rusia? Una periodista británica comparó estos días las tiendas en Rusia y Gran Bretaña. Un año después del inicio de la operación rusa en Ucrania y la respuesta feroz de Occidente, una periodista británica comparó los estantes de los supermercados rusos e ingleses. Sue Reed, en un artículo para el Daily Mail, se preguntó por qué comenzó la escasez de huevos y verduras en su tierra natal, y sin embargo Rusia vive como solía hacerlo. Los supermercados británicos, según ella, están experimentando escasez de muchos tipos de productos, se ven obligados a vender huevos, y algunos tipos de verduras las racionan por cliente. Mientras que los residentes de Rusia, que está bajo sanciones, no experimentan tales problemas. Según ella, si miras los estantes de las tiendas y los patios de comidas en Perm, tienes la sensación de que las tan cacareadas sanciones occidentales contra Rusia no tienen efecto. Bueno, los supermercados británicos ahora están restringiendo el consumo de tomates, pepinos, pimientos y lechuga. Y los agricultores están sufriendo el aumento de los costos de electricidad que no permiten cultivar nada en invernaderos en invierno, enfatiza Reed. En el artículo, literalmente le molesta el hecho de que los habitantes de Perm, y otras regiones de la Federación Rusa tienen suficientes productos económicos y asequibles. Y la energía barata en un país rico en gas permite cultivar vegetales en invernaderos incluso en el invierno más duro. Y lo que falta, Rusia lo puede importar de países amigos con un clima más cálido, como Irán y Turquía. La periodista descubrió de repente que el mundo entero no se limita a Europa Occidental y Estados Unidos. En Perm, hablo con el británico John, de 67 años, que está casado con una rusa y vive en Rusia desde hace muchos años. Vivo aquí y veo con mis propios ojos que las sanciones no dañan a Rusia. La gente común apenas se dio cuenta. Las tiendas están llenas de todo lo que necesita y quiere, dijo John. Todo esto te hace preguntarte quién está ganando la guerra económica, concluyó la periodista Sue Reed. Por eso digo que los políticos occidentales están muy nerviosos y querrán tabla rasa, hacen cosas extrañas, como la versión que han soltado nada más terminar la reunión entre Biden y el canciller alemán, de que Ucrania ha estado detrás de los atentados contra el Nord Stream. A los que Rusia ya ha contestado,
diciendo que los artículos sobre la explosión de los gasoductos Nord Stream, publicados por el New York Times y The Faith, son un bulo mediático coordinado y llevado a cabo para desviar la atención de los verdaderos autores de este crimen, declaró este miércoles a RIA Novosti el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. También el periodista Seymourevsky destapó la verdad, explica por qué no se puede creer a Estados Unidos sobre su inocencia en el sabotaje del Nord Stream. El día anterior, el The New York Times había reportado, citando a funcionarios estadounidenses, que una nueva información de inteligencia sugería que un grupo pro-ucraniano era el responsable de la explosión de los gasoductos. Los datos no detallan quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o pagó por su realización. Pero las fuentes hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje. Qué curioso todo, sobre todo después que todo este montaje sale después de la reunión en la Casa Blanca entre Biden y Olaf Scholz, y precisamente en dos periódicos de referencia, uno alemán y otro de Estados Unidos. Acojonante, esto es infantilismo. Por todo esto, se hace insoportable intelectualmente tener que soportar a Falsimedia. Yo ya he llegado al punto, que si en pleno mediodía, si Falsimedia me dice que es de día, yo no me lo creo y soy capaz de afirmar que estamos a medianoche. Pero el peligro se palpa en todos los rincones del planeta, porque todo el mundo se pregunta, ¿pero a dónde vamos, con esta gente de la OTAN? La propia Corea del Norte ha dicho hoy que el peligro de guerra nuclear ya es real, y no imaginario. Corea del Norte alerta que el peligro de una guerra nuclear ya está pasando de imaginario a real debido a los actos provocativos de Estados Unidos. El peligro de una guerra nuclear en la península coreana está pasando de la fase imaginaria a real, debido a los actos irresponsables de Estados Unidos y Corea del Sur, entusiasmados con las belicosas manifestaciones armadas, contrarias a la aspiración de la comunidad internacional de distensión y estabilidad, manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, mediante un comunicado emitido el pasado lunes y publicado el martes por la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA. La nota denuncia que, a pesar de las reiteradas advertencias por parte de las autoridades norcoreanas, Estados Unidos sigue agravando deliberadamente la situación en la región. En particular, realizando de manera constante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, y desplegando en su territorio el bombardero B-52H, capaz de portar armas nucleares. En efecto, se lee en el texto, tales actos provocativos demuestran claramente que se impulsa al nivel de batalla real, el intento de Estados Unidos de usar las armas nucleares contra Corea del Norte. Ante tal coyuntura, la República Democrática Popular de Corea del Norte consideró imprescindible que Washington y Seúl pongan fin al irresponsable y preocupante juego de músculos, y detengan inmediatamente sus actividades militares, pues son hostiles y socavan la paz y la estabilidad de la zona. Si las peligrosas provocaciones militares de Estados Unidos y Corea del Sur siguen sin cesar, no hay garantías de que no se produzca un violento conflicto físico en la península coreana, donde enormes fuerzas armadas de ambas partes se encuentran en agudo enfrentamiento, puntualizó. En este mismo contexto, Pyongyang avisó en febrero pasado que, si Estados Unidos continúa ejerciendo la llamada disuasión extendida y sus grandes maniobras militares con Corea del Sur, podría considerar estas acciones como una declaración de guerra. Y para demostrar que la OTAN no piensa dejar tirada a Ucrania, atentos a lo que dice hoy Jens Stoltenberg, ha dicho que Rusia tomará el control de Bakhmut en los próximos días, pero que no implicará nada grave. Ante los avances de las tropas rusas, el jefe de la OTAN ha afirmado que el ejército ruso podría tomar el control total de la ciudad de Bakhmut en los próximos días. Hablando al margen de una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea celebrada en Estocolmo, la capital de Suecia, Stoltenberg ha afirmado que hay que asegurarse de que esto no será un punto de inflexión en la guerra, añadiendo que no debemos infravalorar a Rusia, dando a entender que la OTAN se tiene que involucrar más para que Rusia no gane. Las declaraciones del jefe de la Alianza Atlántica se producen, mientras que un poco antes el jefe del grupo Wagner, Evgeny Prigozhin,
anunció que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de Bakhmut. Las unidades de Wagner tomaron toda la parte oriental de Bakhmut, todo lo que está al este del río Bakhmutka, ha informado Prigozhin en una grabación divulgada por su servicio de prensa. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.